Radio Élite 997. El posteo está anclado. No olvides usar el hashtag Corneto Resuelve. Aplica términos y condiciones. Mucha suerte a todos, chicos. Entrevistas en Élite Noticias. Y le damos la bienvenida al economista Máximo Damián Valdera. Él es economista y es justamente peruano y está ya con nosotros para hablar de los temas que nos interesan. ¿Cómo está, economista? Bienvenido a Élite Noticias. Buenos días, estimados colegas de la República de Ecuador. Y buenos días a todos, a tu audiencia, y buenos días también a todos los países de América Latina. Buenos días. Economista, le saluda Glenda Bastidas. ¿Cómo ven ustedes desde Perú justamente la situación de Ecuador, no solo a nivel de seguridad, sino también a nivel económico, sobre todo porque para poder luchar contra la inseguridad se necesitan recursos? Eso no se necesita ser un pitonizo o realmente un experto para saber que la lucha contra la inseguridad cuesta y costará bastante. El tema es que Ecuador no tiene dinero y está haciendo todo lo posible para conseguir recursos. Pero es un tema también que quizás lo viven otros países de la región. Buenos días. Sí, lo que pasa en la República Hermana de Ecuador, que mayormente hemos estado viendo todo el escenario, lo que está pasando con el tema que tú lo has mencionado, con el tema de la inseguridad ciudadana, que es un tema muy fuerte, y uno de los países, pues, muy rankeados en América Latina es Ecuador, que está ubicado dentro de los 10 primeros países más inseguros en América Latina. Yo creo que el gobierno Noboa está tomando medidas muy radicales y hemos visto que en las últimas semanas se ha ido reduciendo el tema de la delincuencia. Yo creo que por ahí va el camino. Y con respecto al presupuesto, yo creo que los gobiernos no de ahora, sino que los gobiernos republicanos de años anteriores, pues, han venido, pues, incrementando el gasto corriente, y eso ha permitido, pues, que el déficit fiscal en este momento, en la mayor parte de los países de América Latina, tengan problemas para poder financiar el tema de la política fiscal. Entonces, por ahí va el camino. Por ejemplo, la experiencia de Perú es que el Perú, pues, ha tenido bastante préstamos a nivel internacional con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y con eso, pues, ha permitido algunos distribuir los presupuestos a algunos sectores que son muy llamativos acá en el Perú para poder frenar el tema de la delincuencia. También el Perú también está atravesando serios problemas con el tema de la delincuencia. Vemos que diario hay muertes, sicariatos, hay de todo acá en el Perú, pero vamos a ver cómo el gobierno de Dina se comporta en los próximos meses, porque está dictando medidas muy radicales en torno para poder frenar este flagelo que radica en América Latina. En el caso de los acuerdos comerciales que tiene que tiene Perú con varios países, ¿cómo estos le han podido ayudar a mejorar la situación económica, economista? Los acuerdos comerciales, estimados periodistas, son muy importantes porque los países de América Latina, en el caso de Perú, le ha permitido diversificar su portafolio, lo que son las exportaciones e importaciones. Por ejemplo, si antes el Perú tenía como principal socio comercial Estados Unidos, hoy en día el Perú ha comenzado a diversificar la canasta de socios comerciales con los países asiáticos. Por ejemplo, el país de China, el país de Japón y otros países también de Europa, y eso ha permitido, pues, a incrementar el tema de la competitividad del mundo del comercio internacional, estimados periodistas. Economista, muy buenos días. Sí, precisamente hace un par de días atrás en Ecuador se aprobó un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, y aquí, bueno, las posturas fueron divididas en su momento. Algunos aprobaban este tratado porque, bueno, pues argumentaban que el crecimiento económico, las plazas de trabajo iban a ser grandes, en un gran porcentaje, pero también por otro lado decían, bueno, pues que nos íbamos a convertir de alguna manera en el basurero de China, que China nos iba a enviar los desechos, que se iba a perjudicar también a las pequeñas empresas, a los productores ecuatorianos. ¿Cómo usted ve esta situación particularmente?
Yo lo veo en primer momento, a veces los acuerdos comerciales tienen sus ventajas o sus desventajas, pero hay que entrar por el tema de la ventaja, porque los acuerdos comerciales nos permiten que los países emergentes, como el caso de Perú, Ecuador, nos permita abrir las puertas para el mundo internacional y pueda pues que los propios empresarios que se dedican al tema del comercio internacional puedan diversificar sus productos al mundo internacional. Yo creo que por ahí va el camino. La experiencia de Perú, por ejemplo, ustedes han escuchado la noticia que el Perú está construyendo el megapuerto portuario de Chancay, que va a ser uno de los megapuertos muy importantes dentro de la región de América Latina, con capitales de República de China. Yo creo que por ahí va el camino, que los países deberían tener mayor seguridad en las inversiones, porque la inversión privada lo que genera a corto plazo son empleos, y es de lo que quiere la gente de América Latina, empleo para poder generar riqueza y atraer, dinamizar la economía. Economista, también usted ha mencionado que Perú también está sufriendo altos índices de delincuencia, también por medios de comunicación peruanos hemos conocido que ya están siendo víctimas de las extorsiones, de lo que aquí también llamamos vacunas. ¿Cómo está ese escenario por allá? ¿Los dueños de los locales, de las tiendas, están cediendo ante estas amenazas o se están poniendo un frente pues, y resistiéndose a pagar estas extorsiones? En este momento el Perú está atravesando un problema igual como Ecuador, el tema de la inseguridad, el tema de chantajeos y otras escalas que le podemos dar. Yo creo que los propios empresarios optan por dos caminos. Uno es denunciar ante la Policía Nacional del Perú y el otro camino es buscar su seguridad propia. Entonces, esto es lo que están implementando en el Perú los propios negocios peruanos. Yo creo que el gobierno central está dictando algunas medidas más radicales. Por ejemplo, en Trujillo ha ordenado sacar las Fuerzas Armadas, o sea, el ejército, para poder prevenir y sobre todo darle seguridad a los ciudadanos de Trujillo. Yo creo que por ahí también es un buen camino, buena medida en el tema de la prevención para poder reducir este tema de flagelo de la inseguridad. Economista, ¿cómo está? Lo saluda Boris Chonillo, qué gusto. Me gustaría tratar la macroeconomía en términos regionales. Milei ya dijo, no hay plata y toma medidas extremas económicas. Ecuador está en las mismas tintas y el señor Noboa ha dicho no hay plata y debemos tomar medidas extremas. Hay países que van en esa línea. La corriente está yéndose a tomar medidas extremas porque el sistema que hemos venido arrastrando, el sistema económico, se han ido de bandas, no han resistido, no han protegido. Como quiera verlo, el sistema se ha roto en algún momento del tiempo. Y las nuevas generaciones de políticos que asumen las presidencias como Argentina y Ecuador, para ponerlo de ejemplo, están tomando decisiones radicales en la economía, es decir, aumentar impuestos, declarar una guerra abierta interna como la tenemos nosotros. En Argentina, eliminar los subsidios radicales a la población que vivían de los subsidios. Entonces, yo creo que esa onda puede ser una onda expansiva para otros países. En el caso de Argentina, estimados periodistas, Boris, es un problema muy serio y muy agravante a Argentina. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el gobierno de Milei, lo encuentra una situación muy difícil, tiene un déficit fiscal por encima de 15% del PBI, o sea, es muy alarmante Argentina. O sea, como él dice, no hay ingresos para poder financiar el gasto corriente de los trabajadores. Entonces, lo que está haciendo Argentina en el gobierno de Milei, ya se ha eliminado algunos ministerios, se han eliminado en total 9 ministerios del gobierno de Argentina. Se está reduciendo la planilla con el objetivo para poder frenar el tema de la inflación, Boris. Acuérdate que Argentina, uno de los problemas muy serios es la inflación. El año pasado, en el año 2023, cerró más de 100% su inflación de Argentina. Entonces, este gobierno, lo que está apuntando el gobierno de Milei
es dolarizar la economía de Argentina. Y ese camino va, porque ya el Banco Central de Argentina ya está capturando millones, más de 3 millones de dólares que va capturando ya en los meses que tiene como gobierno republicano en Argentina. Ahora, estos efectos, ¿cómo está afectando en los países de América Latina? Está afectando bastante, Boris, porque los gobiernos de turnos, que son mayormente gobiernos liberales, porque acuérdate que el gobierno de Milei es un gobierno liberal, está tomando bastante repercusión porque está sensibilizando el tema del gasto corriente, mayor cuidado con los recursos y sobre todo en el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de los países vecinos y en el caso de Centroamérica y América del Norte, están observando lo que está pasando y haciendo el gobierno de Milei. Yo creo que va a tener una repercusión aquí a mediano y a largo plazo cuando termine su gobierno republicano aquí entre 4 años, el gobierno de Milei. Porque acuérdate que el gobierno de Milei, uno de los mensajes es reducir la inflación y estabilizar la economía de Argentina. Y en ese camino va Boris. Déjeme insistir en algo, porque esta onda expansiva no solamente es económica, sino también de la nueva generación de políticos que se instala, porque ellos son los que traen estas fórmulas radicales para cambiar el profundo de los países latinoamericanos. Hablo, por ejemplo, la imagen del señor en Salvador, donde hay cosas muy fuertes, donde el presidente Bukele no solamente ha conseguido cambios radicales en la economía, en el sistema de seguridad, ha instaurado un sistema propio donde El Salvador, de estar en la ultraviolencia, en la más profunda crisis, se ha convertido en 4 o 5 años en algo así como una figura a seguir. ¿Esto podría ser un efecto dominó? Sí, por supuesto. En estas últimas elecciones presidenciales que se ha dado en la República Hermana del Salvador, se ha notado bastante porque los hermanos del Salvador le han dado más del 90% del voto para poder encaminar su segundo gobierno de la República del Salvador. Yo creo que por ahí va la política del gobierno de turno de América Latina de tener en cuenta estas políticas en el tema de la seguridad ciudadana, porque tú lo has mencionado, la República del Salvador en los años 90 hasta los años 2000 era uno de los países de Centroamérica más violentos. Hoy en día El Salvador es uno de los países modelos en el tema de la seguridad ciudadana. Boris, yo creo que por ahí los gobiernos de turnos deberían tomar estos modelos para poder ejecutarlos en los países de América del Sur, en el resto de los países de América de Latina. Y muy particularmente en el Perú. Yo al menos veo muchos programas del Perú y hay una gran resistencia a la actual administración. Parece que el enfrentamiento político sigue y continúa en Perú sin establecer líneas claras. Quieren, pero no pueden. Hay una resistencia a los nuevos modelos económicos que quieren implementar en el Perú. Sí, lo que pasa es que acá en el Perú está muy politizado el sistema económico, porque después de la caída del gobierno de Castillo, que actualmente tiene problemas judiciales, vemos el Perú que no tiene rumbo. O sea, no hay rumbo aquí a mediano y a largo plazo. Vemos con un gobierno que no tiene objetivos hacia dónde nos lleva el gobierno de Dina. Yo creo que por ahí va el camino y vamos a esperar aquí el 2026 o antes del 2026 las elecciones presidenciales, qué candidatos se van a presentar para poder escuchar sobre todo la política económica de nuestro país, de Perú. Muchas gracias, economista, muy amable por haber estado con nosotros en Élite Noticias, siempre bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, estimados periodistas, y un abrazo a la distancia de parte de Estudios Económicos.